países con libre visado para este 2023. No se lo pierda. Aquí le prepara una lista de 14 países. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Dele like al vídeo si le gusta. Y vamos a comenzar. Bueno, el primer país que todo el mundo conoce es Nicaragua. Cubanos son muy amantes a los volcanes. En Nicaragua está habiendo buen flujo de cubanos a ir a ver a los volcanes, lo que normalmente se internan en el volcán a buscar los diamantes porque casi nadie retorna para atrás. El país más fácil de que un cubano pueda salir. El segundo país es Guyana, donde los cubanos salen a comprar mercadería, ya sea ropa, efecto eléctrico, para revender ya cuando viran a Cuba. Guyana no es un problema muy fuerte para los cubanos porque en Cuba normalmente en el sistema educativo el idioma que te van enseñando es el inglés. Y en Guyana gran parte de ellas hablan inglés. El tercer país es Dominica. Dominica tiene libre visado por 28 días para turismo. Es un país chiquito, no es muy fuerte económicamente, pero hay muchos cubanos que han intentado quedarse o que han ido brincando para llegar a los Estados Unidos. Bueno, el cuarto país es San Cristóbal y Nieves. Es el país de América más chiquito en extensión de tierra y en población. Cubanos tienen 30 días de visado libre. Bueno, otro país con libre visado para los cubanos es Santa Lucía. Te dan 42 días de visa de turismo. Es también un país que tiene volcanes en la ciudad de Soufriere. Para los amantes de los volcanes, que no solo en Nicaragua, también Santa Lucía tiene volcanes y te da 42 días de visa de turismo. El otro país es Rusia. Rusia te da de visado 90 días. Hay muchos cubanos que han ido mayormente a comprar mercadería para revender en Cuba, en una de las potencias emergentes. Tiene muy buena mercancía, materiales de muy buena calidad. No es muy caro. Es caro, pero no es muy caro porque en Cuba lo puedes revender, le sacan dinero. Y me voy a detener un poquito aquí porque hay muchos cubanos que han intentado quedarse en Rusia y hay muchos que están todavía en Rusia. Más de la mitad están locos por virar para Cuba, pero se han quedado sin dinero. Y hay otro pocotón que no ha puesto ni tan siquiera los pies, están más viviendo en Rusia. Rusia no se lo recomiendo para los cubanos, ya que la infraestructura de Rusia es muy sólida. Es un clima muy severo, ahí el frío es muy común, las temperaturas por abajo de 0 grados. Cubano al principio es muy rico porque en Cuba es un país tropical, hace mucho calor. De hecho, con el invierno fuerte es muy rico. Pero cuando tienes ya que estar viviendo permanentemente en Rusia, el cubano normalmente no aguanta mucho. Y de ahí brincar, para donde único para brincar es para España, que es un problema porque la trayectoria es muy poco larga y el clima es muy severo. Bueno, el otro que tenemos es Bielorrusia, que te dan una visa por 30 días, visado de turismo, libre visado. Te dan 30 días de turismo y es casi
igual que Rusia, un poquito menos, pero es más o menos la misma tónica de Rusia. Bueno, el otro que tenemos es Serbia, que me he dado cuenta por los grupos, los comentarios en Facebook y eso, que los cubanos se están yendo por Serbia para poder subir para España e Italia. Hay muchos que han logrado la trayectoria y hay muchos otros que se han quedado en el camino, que no le han dado pie con bola o no han tenido suerte. Serbia tiene un clima igual que Rusia, pero muy fuerte. Es muy fácil, es más fácil que de ir de Serbia para España que de Rusia para España. Pero te coge la parte de esa Siberia arriba, que eso es fuerte. Estar preparado física y mentalmente. O tener un guía, la gente llama coyote, que te encamine, te lleve preparado. El otro país que sigue es Malasia, donde es un país próspero, pero el idioma es bastante complicado, la cultura no tiene nada que ver con la americana. Malasia te da una visa por 90 días. No he oído que ningún cubano haya ido por ahí. No creo que a nadie se le ocurra ir. Pero bueno, uno de los países que tiene libre visado para los cubanos. Bueno, el otro que viene es Mongolia. Mongolia tiene un clima, a ver, si Rusia era extremo, Mongolia es súper extremo. Estamos hablando casi que estás ya en el polo norte de arriba. Mongolia tiene una gran extensión de tierra, es casi 3 veces lo que mide España. Una nación bastante próspera, pero el clima es súper extremo. No creo que ningún cubano intente quedarse en Mongolia. Bueno, ya el número 14, el número 15, el 14 es Kirguistán y el 15 es Kazajistán. Estamos hablando de los países arábicos. Es algo parecido a Mongolia, pero al contrario. Mongolia lo que hace es frío y aquí lo que hace es un calor extremo. Son tierras áridas. No conozco tampoco ningún cubano que se haya establecido por ahí. Debe haber cubanos ahí en todas partes del mundo. Como digo yo, cualquier parte del mundo es mejor técnicamente que Cuba. Pero no he oído ningún comentario que ningún cubano se haya quedado por ahí. Estos son los 14 países que les tenía preparados, que he ido buscando en Google, que son libres de visado. Ahí pueden escoger y pueden, si tienen el dinero, viajar y salir de Cuba para conocer el mundo. Estoy preparando un vídeo de estos mismos 14 países con respecto a los precios de los pasajes, para que ya tengan los países que son libre visados y más o menos, acuérdense que los pasajes son relativos, más o menos tengan una noción del precio del pasaje. Acuérdense que estos visados de turismo, dice que es libre visado, el visado de turismo, lo que te ponen, el pasaje deben sacarlo de ida y vuelta. Casi ningún visado de esto te asimila el pasaje de ida. Hay algunos que logran hacerlo según la agencia, pero casi ninguno, técnicamente por la ley, no te permiten sacar pasaje de ida nada más. Tienes que sacar ida y vuelta dentro del tiempo del visado. Bueno, si les ha gustado el vídeo, me dejan un buen like, comenten ahí abajo
Acuérdense que la duda de algunos puede ser la duda de muchos. No me estén mandando mensajitos para hablar por el privado. Comenten ahí abajo. De todas maneras, eso se va a quedar ahí. El que viene atrás viendo los comentarios, a lo mejor le sale otra duda. Si les gusta, me dejan un buen like, que no les cuesta nada, me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video.